Hola amigos, loquenderos, soy Darkelite117 y hoy les vengo a traer una creepypasta llamada Abandonado por Disney. Espero que les guste y los haga tener tanto miedo como a mí cuando la leí. XD, comencemos. Cerca de la ciudad junto a la playa de Emerald Isle, Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli. A finales de 1990, el concepto era un complejo selva de temática con un grande palacio en el centro de todo el asunto. Disney gastó 30 millones en el lugar, sí, 30 millones de dólares, luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profunda para sus barcos para operar con seguridad y había incluso echar culpa a los trabajadores, diciendo que ya que eran de las Bahamas, que eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Ahí es donde la naturaleza real de su historia termina. No fue a causa de la arena y es evidente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, entonces es mejor que recuerde la historia del libro de la selva. Palacio de Mowgli era una empresa polémico desde el principio. Disney compró una tonelada de alto precio de la tierra para el proyecto, y no había realmente un escándalo que rodea a algunas de las compras. El gobierno local afirmó dominio eminente en los hogares, la construcción se completó, las comunidades de los alrededores se inundaron con el tráfico y las molestias habituales asociados con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Entonces todo se detuvo. Disney lo detiene y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban muy contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertido y maravilloso para un gran grupo de personas que no querían que estuviese la instalación en primer lugar. Cuando leí este artículo pensé en ir a ver ese lugar, me las arreglé y llegué por un corredor excesivamente largo donde las plantas tropicales habían corrido rampante y superpoblado la zona, se mezcla con las especies nativas de flora y pareciese como si el lugar en realidad perteneciera ahí. Yo estaba asombrado cuando llegué a la puerta principal del complejo. Enormes puertas de madera, la propia puerta la habían arrancado en varios lugares por los pájaros carpinteros y carcomido en su base por insectos de madriguera. Colgando de la puerta era una lámina de metal, algunos desechos de azar, con pintadas a mano cartas garabateadas en negro. Abandonado por Disney, las puertas estaban abiertas lo suficiente como para caminar, pero no conducir, así que agarraré mi cámara digital y el mapa que mostraba las localizaciones del lugar. Los jardines interiores del lugar estaban tan descuidados como la puerta de entrada, había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos, como filas cuidadosamente plantadas de hierbas altas y detestables hongos apestosos, ennegrecidos. Todo lo que quedaba de las estructuras al aire libre estaban rotos, la madera podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amable, desde el libro de la selva, que se sitúa en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta pero algo macabra por cómo estaba el lugar. Me acerqué al edificio principal, el Palace, solo para encontrar la parte exterior del edificio cubierto de grafiti donde la pintura original no había pelado y erosionado. Las puertas delanteras no eran abiertas, se les había quitado las bisagras y fueron robadas. Lo curioso es que los baños y los lavabos, y los bidés en el lavabo de señoras, todo goteaba, o simplemente corriendo libremente. Me pareció que deberían haber cerrado el grifo mucho tiempo atrás. Y después cuando entré en una de las habitaciones del complejo escuché una conversación entre dos personas, pensé que era realmente una televisión o radio en una habitación, ya que realmente creo que escuché una conversación tranquila saliendo. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso de que el sonido del agua que fluye jugando una mala pasada en la mente. Esto es lo que sonaba como 1. Yo no lo creo. 2. Después una respuesta no muy entendible del otro sujeto. 1. Yo no sabía que yo no lo sabía. 2. Tu padre te lo dije. 1.
Respuesta no entendible y llorando, fue algo muy extraño, mi piel se erizó, pero no pude avanzar más por el miedo de descubrir a un par de personas extrañas con intenciones de matarme. Después de salir de esa tétrica habitación se podía observar que Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines, había pitones y otras más serpientes en el lugar que antes era Reptile House. Busqué un lugar para sentarse, ya que mis piernas se sentían un poco como la gelatina en este punto. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que quería descansar en los vidrios rotos y alfombras, pero después vi unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí sentarme ahí un rato hasta que me sentí mejor. La escalera era lo suficientemente lejos de la parte delantera del edificio a ser relativamente limpio, salvo por una acumulación de polvo sorprendente. Saqué un trozo de metal en la pared el cual decía de nuevo abandonado por Disney, después bajé por las escaleras usando el flash de mi cámara, ya que no se veía ni una mierda. Me di cuenta que la escalera terminaba en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta que decía, mascotas solamente, gracias. Esto animó mi espíritu un poco, por dos razones. Una de ellas, un área de mascotas de solo habría sin duda algo de nuevo material interesante en el día. 2. El candado estaba todavía en su lugar, nadie había ido por allí, no los vándalos, no los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente pudiera explorar y tal vez encontrar algo interesante para fotografiar o robar sin motivo. Yo había llegado al palacio esencialmente de acuerdo con mi idea de tomar algo de ahí para recuerdo. No tardó mucho para reventar la cerradura, pero el tiempo y la decadencia habían hecho casi todo el trabajo para mí. Había blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un puñetazo en el reloj en la pared. Las sillas estaban esparcidas alrededor y había incluso una pequeña sala de descanso con un viejo televisor con estática y comida podrida. Mientras caminaba por todo esto que parecía laberinto, llegué a una puerta de rayas negro y amarillo con las palabras Character Prep 1 estampada en ella. La puerta no se abrió al principio, pensé que esto era probablemente donde se guardaban los trajes, y sin duda quería una fotografía de ese lío retorcido y maloliente, y por más que lo intenté la puerta nunca se movió. Entonces me di por vencido y empecé a caminar de regreso. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente. Mi cuerpo se congeló del terror y mi piel volvió a erizarse. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras, todo estaba en negro. Pensé en utilizar el flash de mi cámara para encontrar un interruptor de luz hasta que finalmente encontré uno. Lo accioné y un zumbido eléctrico comenzó a escucharse, las hileras de luces comenzaron a parpadear, hasta que todo se iluminó. Le tomó un segundo para que mis ojos se adaptaran, y parecía como si la luz se fuera a mantener justo cada vez más brillante hasta que todas las bombillas explotaran, pero justo cuando pensé que iba a llegar a esa etapa crítica, las luces se apagaron un poco y se estabilizó. La habitación era exactamente como lo había imaginado. Varios trajes de Disney colgaban de las paredes, completamente elaborado como cadáveres, extraños dibujos colgados de sogas invisibles, pero había algo extraño y de inmediato quise fotografiarlo. Era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación, a diferencia de los otros trajes, que estaba tendido de espaldas en el centro del suelo como una víctima de asesinato. La piel del traje estaba podrida y maloliente, lo que es aún más extraño. Sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo del actual ratón Mickey, negro, donde él debe ser de color blanco, y negro donde debía ser negro. Sus overoles rojos esta vez eran de color azul. La vista fue bastante desagradable que en realidad quise posponer fotografiar la cosa para el final. Tomé una foto de los trajes colgados en las paredes, cogí el casco de un disfraz del Pato Donald, mientras miraba a la cara de la gama de ojos, cabeza pudriéndose. Un sonido estrepitoso ruido me hizo saltar del susto. Miré a mis pies, y allí entre mis zapatos era un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota
y se rompió en pedazos en mis pies, y solo la cara y la mandíbula inferior vacía quedó mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato, como era de esperar, y corrí hacia la puerta, pero mientras estaba parado allí vi al cráneo en el suelo viéndome fijamente. Tuve que tomar una foto de ella, tuve que hacerlo, para cualquier número de razones que pueden parecer una tontería, pero solo si no pensar en ello. Sabía que iba a necesitar una prueba para decir que Disney fue responsable de esto, cuando de pronto, el disfraz de Mickey malvado comenzó a levantarse del suelo de una forma aterradora. A medida que la cámara se movió en mis manos temblorosas, pude tomar una foto de la silueta de Mickey movida, luego la cámara murió, alcé los ojos una vez más el traje de Mickey Mouse. «Hey», dijo en una silenciosa, pervertida, pero perfectamente ejecutada voz de Mickey Mouse, ¿quieres ver mi cabeza salir? Empezó a tirar de su propia cabeza usando sus guantes de dedos alrededor de su cuello con movimientos impacientes arañando y desgarrándose la piel, y finalmente se arrancó la cabeza, cuando de su cuello empezó a brotar una sustancia amarilla con sangre toda podrida y con gusanos. Mi estómago se revolvió y solté un grito que casi desgarró mi garganta. Me di la vuelta al oír un escalofriante desgarro de tela y carne. Solo me preocupé por salir de ese maldito lugar condenado, y al salir de la habitación vi en una placa de metal rayado con sangre la frase, abandonado por Dios. Después salí corriendo de ese lugar, huí de ese lugar por mi salud física y mental. Ya me había dado cuenta porque Disney no quería que nadie se enterara de todo esto. Nunca tuve las fotos de la cámara, se habían perdido para siempre en esa habitación con esa cosa. Y bueno amigos, esto fue la creepypasta de Abandonado por Disney Mowgli's Palace. Espero que les haya gustado, den un like al vídeo y suscríbanse ya que es gratis, jaja xd. Me despido, adiós.